Muy buenas jóvenes, vamos a la guía número 5 de Matemática 2, correspondiente al primer parcial. El tema a tratar aquí pues es la gráfica de funciones polinomiales. Aquí tenemos un primer ejercicio para darnos una idea de la gráfica, ¿verdad? Obviamente estamos hablando del plano cartesiano. Acá tenemos la gráfica x a la 2, aquí x a la 4 y aquí x a la 6. Por lo ven, son similares, ¿verdad? Solo el grado de abertura de la gráfica es la que varía, ¿verdad? Las tres son cóncavas y la forma, ¿verdad? Varía ligeramente. Entonces, eso pasa cuando son eh, con exponentes pares. Y aquí tenemos la 4, la 5 y la 6. Observen, esta es x a la 3, x a la 5 y aquí x a la 7. Muy parecida, ¿verdad? Con una ligera variación en la parte central, ¿verdad? Que se acerca más hacia se pega más al eje X a medida que ese grado va creciendo. Ok, nos preguntan aquí, ¿cuál es el comportamiento de la gráfica si n es par? Pues tiene una forma de parábola. ¿Y qué pasa si es impar? Pues entonces tiene una forma como de una espiral, ¿verdad? O sea, viene de un lado y cruza hacia el otro. ¿Qué funciones son simétricas respecto al origen? Ok, respecto al origen serían estas, ¿de acuerdo? Porque lo que pasa aquí, pasa acá. Igual aquí y acá. Y acá. ¿Y cuáles son simétricas con respecto al eje Y? Pues estas primeras tres. O sea, lo que pasa aquí a la derecha está pasando a la izquierda, ¿verdad? Viceversa, lo que pasa a la izquierda pasa a la derecha. Ok, complete la siguiente tabla. ¿Cómo es el tipo de gráfica si es una constante? Pues va a ser una línea recta, ¿de acuerdo? Una línea recta horizontal. ¿Qué pasa si es una lineal? Entonces va a ir aquí grado 1, aquí f de x igual a x a la 1. Entonces nos queda una recta con pendiente, ¿verdad? Si es de grado 2, pues aquí está la función y nos va a quedar una parábola. Parábola como estos tres ejemplos que estaban aquí. Entonces ahí se completa esa tabla. Aquí está la definición, ¿verdad? De lo que es una función polinomial. Y nos vamos a lo que, cómo hacer una función cúbica. Entonces aquí nos dan un ejercicio, un ejemplo, perdón. Y recordarán, ¿verdad?, cómo se sacan los intersectos, el intersecto en X y el intersecto en Y. Entonces aquí tenemos ya lo primero, cómo sacar el intersecto en X, Y vale 0. Entonces tomamos la función y la igualamos a 0 y nos queda X igual a 0. Y el intersecto en Y, perdón, X vale 0, se sustituye, 0 a la 3 por un medio me va a dar 0. O sea que en el origen va a ser el punto de intersección tanto para la X como para la Y. Los otros valores pues se obtienen mediante una tabla aquí planteada. Se sustituye el negativo 2 en la función y me da negativo 4. Se sustituye el negativo 1 y me da negativo 1 medio. Se sustituye 1 y me da 1 medio y se sustituye 2 y me da 4. Con estos puntos es suficiente para poder trazar la gráfica que está ahí planteada. Ok, tenemos aquí pues algunas recomendaciones de cómo graficar, ¿verdad? En este caso, una ecuación, una función polinomial de grado mayor que 2. Entonces, aquí tenemos el teorema del valor medio, ¿verdad? Una información de cómo existen unos puntos equidistantes, ¿verdad? Si tanto un valor es menor que otro y su función también, ¿verdad? Pero bueno, vámonos a la parte funcional. La parte funcional está aquí. La recomendación es observar el grado del polinomio y su coeficiente principal. Esto proporciona información acerca de la fórmula gráfica, si es de grado 2, perdón, de grado par o de grado impar. Encontrar los intersectos, ¿verdad? De ser posible. ¿Cómo los vamos a encontrar en el eje X? Resolviendo los ceros o raíces, el tema que ya vimos en la guía pasada. Y si los intersectos en el eje Y, calculando f de 0. Determinar la tabla de variación de signos de los intervalos donde la gráfica de la función x está arriba y donde está abajo. Hacer un bosquejo de la gráfica mediante una curva suave y continua. Ok, vamos al primer ejemplo. Me dan esta función. X a la 3 menos x a la 2 menos 2x. Primero vamos a encontrar los intersectos en X. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Encontrar los ceros o valores críticos o raíces, ¿verdad? Como lo vimos en las guías anteriores. Venimos y factorizamos. Entonces, como tienen en común la X,
se factoriza. Me queda este trinomio. Este se factoriza por tanteo simple y aquí está factorizado. O sea que tengo tres valores, o sea, tres números que van a ser valores críticos o valores cero a la función, ¿verdad? Porque es de grado 3. Tomamos el primero y lo igualamos a cero, tomamos el segundo y lo igualamos a cero y el tercero y lo igualamos a cero. Aquí tenemos los valores. Nos vamos a la tabla de variación de signo, que es lo mismo que nosotros hacíamos en la guía anterior, esta tabla. Ok, entonces venimos, creamos la tabla. Aquí tenemos los valores que dividen el eje X, de menos infinito a menos 1, de menos 1 a 0, de 0 a 2 y de 2 hacia más infinito, que es esto mismo que tenemos acá. Y el intersecto en Y es que hacemos que X vale 0, entonces si aquí vale 0, aquí vale 0 y aquí vale 0, o sea, me va a dar 0. Entonces aquí va a pasar por el origen el intersecto en el eje Y. Tenemos aquí la tabla, colocamos en orden estos valores, el negativo, luego el 0 y luego el 2. El negativo 1 hace 0 aquí a x más 1, aquí está. El 0 hace 0 a la x y el 2 hace 0 a x menos 2. Recordarán ustedes, ¿verdad? Que decimos a la izquierda menos y a la derecha más. A la izquierda menos, a la derecha más, a la izquierda menos y a la derecha más. Aquí la función es el producto, ¿verdad? De los tres valores, ¿verdad? Que no solo se escribe la función f de x y multiplicamos negativo por negativo me da negativo. Negativo por negativo me da positivo. Positivo por negativo da negativo. Positivo por positivo da positivo. Esta línea es la que nos va a determinar el comportamiento de la gráfica. ¿De acuerdo? Entonces aquí tenemos, para poder graficar y nos dan una idea, graficamos los tres puntos que nos dieron que son los intersectos en X. El negativo 1, el 0 y 2. Luego, ¿cómo vamos a saber si la gráfica va para arriba, va para abajo? Eso lo determina aquí. Entonces, cuando es negativa, va a ir bajo el eje X. O sea, de menos infinito a menos 1, esto, lo de la izquierda, va a ir bajo la gráfica, bajo el eje X, perdón. Por eso viene aquí. Luego aquí dice que va a ir positiva, entonces subió, ¿de acuerdo? Llega a 0, pero de 0 a 2 va a ir negativa, entonces baja. Y aquí de 2 hacia más infinito sube. Entonces así es que se determina el bosquejo. Realmente aquí no estamos dando tanta especificidad hacia los valores, solo simplemente lo que es el intersecto en X y el intersecto en Y. Y luego hacer el bosquejo de acuerdo a la tabla de variación de signo que nosotros obtuvimos acá. Es importante esto, ¿verdad? Determinar estos intervalos, de menos infinito a menos 1, de menos 1 a 0, de 0 a 2 y de 2 hacia más infinito. Cómo se comporta la gráfica y tomar en cuenta estos signos. Aquí, si ustedes observan, no fue tan determinante ver hasta dónde subió o hasta dónde bajó. Eso lo podemos determinar también, pero aquí nos interesa ver los puntos, los intersectos y suavemente, como dicen las instrucciones, trazar la gráfica. Tenemos aquí el siguiente ejemplo. Ya es de grado 4, por lo tanto vamos a tener, se supone, 4 valores críticos, salvo que hubieran duplicidad de raíces, el tema que ya vimos anteriormente. Ok, entonces venimos, todos comparten la X, se saca de factor común, luego me queda de grado 3, agrupo de 2 en 2, estos dos tienen en común la X a la 2, por eso al sacarla de factor común me queda X más 2, estos tienen en común el negativo 4, me queda X más 2, los paréntesis son iguales, se sacan de factor común y me queda x a la 2 menos 4. Aquí hay una diferencia de cuadrados, en una más y en otra menos. Entonces, si ustedes observan, aquí hay duplicidad de raíces, o sea, la misma raíz, entonces se pone x más 2 al cuadrado. Entonces aquí solo vamos a tener tres valores críticos. Igualamos a 0, x igual a 0, x más 2 al cuadrado igual a 0, me queda x igual a menos 2 y x menos 2 igual a 0 igual a x 2. Entonces el intersecto en Y, hacemos que X vale 0, entonces me va a dar 0. Ya sabemos que va a pasar por el origen. Tabla de variación de signo, ordenamos estos valores, negativo 2, 0, positivo 2. Ok, negativo 2 hace 0 a X más 2 al cuadrado. De aquí, ¿verdad? Ojo.
El 0 hace a la x y el 2 hace 0 a x menos 2. Aquí pues observen, a la izquierda menos, a la derecha más. Aquí, ¿por qué todos son más? Porque estamos hablando de un cuadrado. Cualquier número que usted ponga ahí, el hecho de que se eleve al cuadrado hace que siempre se convierta en un número positivo. Por eso, en la tabla aquí se coloca tanto a la izquierda más como a la derecha más. Y el último aquí, el 2, a la izquierda menos, a la derecha más, de esta función. Los signos menos por más da menos, por menos da más, menos por más da menos, por menos da más, aquí más por más da más, por menos menos, y aquí todos positivos me da positivo. ¿Qué significa positivo? Pues que está sobre el eje X, positivo sobre el eje X, negativo bajo el eje X y positivo sobre el eje X. Colocamos los tres intersectos, negativo 2, 0 y positivo 2. ¿Cómo va a ser el comportamiento a la izquierda de negativo 2? Va a ser positivo, o sea que viene de arriba. ¿De acuerdo? Miren la diferencia con este. Decía aquí negativo, venía de abajo. Como acá dice que es positivo, viene de arriba. Toca el 2 y luego, como dice que es aquí, que es sobre el eje X, brinca de negativo 2 a 0, pero sobre el eje X. En lugar de seguir hacia abajo, brinco aquí. Y luego viene de 0 a 2, es negativo, o sea, baja. Y de 2 hacia más infinito va hacia la parte positiva. Entonces ahí queda de esa forma. Aquí dice x a la 3, aquí debe ser x a la 4. Ojo que aquí hay un error. Es x a la 4 más 2x a la 3 menos 4x a la 2 menos 8x. Y ahí tendríamos entonces la gráfica, el bosquejo de una gráfica de una función de grado mayor que 2. Aquí tenemos los enlaces de apoyo y los ejercicios propuestos, que no son muchos, ¿verdad? No es tan complicada esta guía. Un placer y un gusto, que estén bien.